Buenos días a todos. Es un placer tenerlos a ustedes para tener la oportunidad de escuchar la presentación de Nicolás Eizaguirre, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, y el señor Rodrigo Valdés, asesor principal del mismo departamento, que van a presentar los resultados del reporte económico regional del fondo que ha salido hace menos de 2 semanas. La última vez que presentaron al Perú este documento, que se está transmitiendo a diferentes países de América Latina, ahora esta exposición, fue el 2009, en que estábamos precisamente saliendo de la fuerte recesión de 2008. La discusión era un poco la mezcla de políticas de aplicar en ese momento. Ahora más bien estamos en un escenario en que los países emergentes y América Latina en general sigue todavía con un comportamiento bastante dinámico. Por los nubarrones más bien viene del escenario internacional, y también probablemente sea una respuesta, una combinación de política fiscal y monetaria, si se deteriora el escenario internacional, que pueden ser fundamentales en cuanto a la respuesta que pueda tener la economía frente a eventos negativos al exterior. Sin más palabras, quisiera presentar a Nicolás Eizaguirre, quien va a ser el primer expositor. Nicolás. Don Julio, ¿deberé dirigirme allá? ¿Cómo decías tú? Es mejor. Permiso. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente del banco, don Julio Velarde, por su cálida acogida. Ya habíamos tenido oportunidad de cenar anoche con el señor ministro de Economía y con don Julio y repasar un poco cómo han estado yendo las cosas en los últimos días, en que hemos tenido bastantes turbulencias en los mercados financieros internacionales. El plan que tenemos para hoy en la mañana es que, en primer término, yo me voy a referir al panorama internacional, y en segundo término, Rodrigo Valdés, asesor principal y subdirector del departamento, va a derivar las implicaciones de ese escenario internacional para las políticas económicas en América Latina. Debemos decir que, en cualquier caso, como es de público conocimiento, la situación está en estado de flujo y, por tanto, hay que hacer un esfuerzo grande para tratar de posicionar cuáles son los escenarios que se abren frente a nosotros, habida cuenta que estamos, como digo, en un momento de especial incertidumbre y volatilidad. Con todo, esperamos que nuestro mensaje para la región y para el Perú en particular sea un mensaje de confianza, habida cuenta que estamos seguros que, tanto por los fundamentales de las economías, cuanto por la habilidad que han mostrado las autoridades económicas para sortear los obstáculos, estamos lejos de tener un escenario, en lo que al Perú se refiere y en lo que a Sudamérica y Latinoamérica se refiere, un escenario crítico. Bueno, sin más, y como siempre digo, ahora que nosotros vivimos en Estados Unidos, por lo menos yo no he logrado aprender el inglés, pero ya se me está olvidando el español. Entonces, cuando hablo en inglés tengo problemas para las expresiones coloquiales, y cuando hablo en español tengo problemas para las expresiones técnicas. Entonces, si se me sale algún anglicismo, no es falta de respeto ni atropello a la razón, como diría Gardel, sino que simplemente el que trabajamos a diario en inglés y estos nuevos terminachos que acumulan los mercados, muchas veces no sabemos su traducción exacta. Bueno, veamos la economía mundial y vamos a mostrar cómo esto ha estado, como se dice, en estado de flujo. Así partimos el año 2011 en términos de su proyección, cuando mirábamos el 2011 desde enero del 2010. Lo que va abajo es el tiempo real
y lo que va arriba es la proyección para el 2011 en línea roja. Las barras azules son donde estaba el índice bursátil en ese mismo momento. Entonces veamos que en ese momento pensábamos que las economías avanzadas estarían con un crecimiento del torno a 1,9%, que es un crecimiento débil, pero no un crecimiento críticamente bajo. No obstante, hacia el primer semestre del 2010, el tema de las fuertes dudas del mercado sobre la capacidad de Grecia de servir su deuda golpearon al mercado accionario, como ustedes ven en la parte de las barras azules, pero también nos hicieron tener una proyección cada vez más ajustada hacia abajo de las posibilidades de expansión del mundo desarrollado durante el año presente. Gracias. Después de que se absorbiera inicialmente la crisis griega y que la Reserva Federal actuara con la expansión cuantitativa número 2 y que los datos de la economía real comenzaran a ser mejor, el mercado comenzó a estar bastante optimista, y eso es importante, porque hoy día me preguntaban si hay que creer lo que vaticina el mercado o no. Yo lo que digo es que hay que poner mucha atención, pero el mercado obviamente es sensible a las noticias y a veces sobrereacciona. Vean ustedes que el stock market en las líneas azules, durante esta breve pausa, lo hizo muy bien. Realmente las expectativas comenzaban a ser bastante optimistas, y eso se refleja claramente en que hacia el segundo semestre del 10 y comienzo del 11, no solo no se castigó hacia abajo la proyección del 11, sino que la proyección inicial del 2012 era la línea verde que nos acaba de aparecer en el entorno del 2%. O sea, claramente el mundo esperaba nuevamente que las economías salieran de esta zona de crecimiento más lento y comenzaran a encaminarse nuevamente hacia cerrar los gaps de desempleo y de exceso de capacidad instalada en las economías avanzadas. No obstante, ya hacia marzo del 2011 tuvimos malas noticias que todo el mundo llamó soft patch. Debo decir que nosotros no creíamos que fuera tanto así como un patch, porque hubo un conjunto de cuestiones, el más fuerte de todo, el tsunami de Japón, que produjo la disrupción de la cadena de producción de durables, que sin duda alguna tuvo que ver con el que tuviéramos más malos datos contemporáneos. En ese momento corría el año 11, pero que no se pensaba iba a afectar fuertemente el crecimiento tendencial de las economías avanzadas. Vean ustedes que la línea verde, que ya ha hecho plena aparición, tiene una cierta revisión a la baja, pero todavía de niveles relativamente buenos, cercanos entre 1,8 y 2%, y muy por arriba del crecimiento contemporáneo que observábamos en 2011, que era solo de 1,5%. Esto es para abrir vuestro apetito de cómo las noticias han ido en sentidos contrarios, o el viento ha estado cambiando de dirección con alguna frecuencia. ¿Qué ocurre hacia el término hacia el mediado del verano boreal? Que básicamente que Estados Unidos entra en un impasse político tremendo respecto del tema del límite de la deuda, y eso hace nuevamente golpear la confianza de los mercados y produce una revisión a la baja, tanto para la proyección del año contemporáneo, que piensen ustedes a esa altura ya el año está casi jugado, por tanto fue un impacto relativamente fuerte, y bastante fuerte en términos de las proyecciones para el 2012. Bueno, hasta allí todo, y nosotros ya comenzábamos a casi cerrar nuestra edición del Río que hoy día presentamos. Todo hacía ver que contratiempos más, contratiempos menos, tendríamos un crecimiento moderado y si acaso algo bumpy, o sea, lleno de subidas y bajadas, pero moderadamente positivo en las economías desarrolladas. No obstante,
en lo más reciente se ha unido a esta cuestión más estructural de la dificultad de las economías avanzadas para salir de su crisis de sobreendeudamiento, la fragilidad de o la hoja de balance en Estados Unidos de las familias y en Europa de los bancos y de los gobiernos. Ese panorama estructural, insisto, de debilidad del consumo en Estados Unidos por las familias sobreendeudadas y debilidad del sistema financiero en Europa producido por los problemas de bonos soberanos, estaba condicionando un cuadro de recuperación mediocre, pero recuperación al fin. Hacia el último mes y medio, las dudas sobre la sustentabilidad tanto de algunos soberanos en Europa, cuanto por implicancia de los bancos, ya no solo en la periferia de Europa, sino que en el centro de Europa, arreciaron, y las dificultades de fondeo para los europeos no solo se circunscribieron a los países de la periferia, sino también de manera muy importante a una segunda capa de soberanos como son el italiano y el español, y de manera muy fuerte también a los bancos, incluso en los bancos alemanes y franceses. Esta espiral hacia abajo, o este círculo vicioso, en los últimos días ha tomado particular fuerza, y ustedes han oído en noticias de prensa que también algunos bancos americanos están recibiendo problemas de fondeo, y en los así llamados Credit Default Swaps, cuya traducción no conozco, están reflejando dificultades de fondeo para algunos bancos grandes americanos similares a los que experimentan algunos bancos franceses. Cuando esta situación de dificultad de fondeo se expande desde la periferia de Europa al centro de Europa y del centro de Europa a algunos bancos en Estados Unidos, lo que hemos tenido es una gran necesidad, por tanto, de subjetiva y objetiva de aumentar la liquidez de los balances, y hemos tenido una corriente de vendedora de papeles y de monedas de países emergentes, con lo cual hemos tenido un impacto sobre los mercados financieros y accionarios en Latinoamérica también, y no menos importante en el precio de las materias primas. Debo decir que, y esto es algo muy importante de tener presente para evitar sobrereaccionar en uno u otro sentido. De momento, como se lo comentaba a un diario local hoy día en la mañana, lo que tenemos es fundamentalmente un episodio de crisis de confianza y de altísima volatilidad circunscrita, insisto, circunscrita a los mercados financieros, donde hemos tenido un cambio brutal de las preferencias de riesgo, con una salida desde todo tipo de activo que tenga algún elemento de riesgo, particularmente bonos y acciones de países emergentes, monedas de países emergentes, bancos de países avanzados, hacia activos de refugio, que esta vez han estado circunscritos a los bonos del Tesoro americano y los bonos del Tesoro japonés. No hemos tenido, no obstante, y ese es el punto que quiero destacar, datos de la economía real, de las economías avanzadas, que nos hagan modificar nuestro escenario base para el año 2012, que es de un crecimiento internacional del orden del 4%, con economías avanzadas creciendo, como está acá la última parte de la línea verde, en el torno al 1,5, 1,6%.